Pavel Isa, ministro de Economía de la República Dominicana. Bienvenido, Pavel. Hacía muchos días que este equipo no se veía contigo aquí, no sé, yo vine por ahí. Eso es cierto. O Lenchi. Eso es cierto, hace tiempo que no venía, muy complacido de estar acá de nuevo. Desde la pandemia, cuando analizábamos un ambiente vidrioso, que todas las teorías que podían construir esperanza parecían difíciles de construir, ¿verdad? Pero ya hoy el gobernador del Banco Central se atreve a decir que la inflación está cediendo, que es la principal causa de ansiedad, por lo menos de los dominicanos, y pienso que de buena parte del mundo. ¿Por qué el gobernador del Banco Central afirma que la inflación comenzó a ceder en República Dominicana? Porque lo primero es que la inflación del mes de julio fue menor a la inflación del mes anterior y la del mes anterior fue inferior a la del mes anterior. Por lo tanto, la inflación acumulada en los últimos 12 meses, cada vez que tú la calculas, digamos, junio con respecto a junio del año pasado y baja. Julio, digamos, mayo con respecto a mayo del año pasado, junio con respecto a junio y julio con respecto a julio, o sea, acumulada en ese periodo, la inflación interanual, tú te das cuenta que ya paró, que ya no está en escalada, sino que se estabiliza por debajo del 10% y de hecho muestra una muy ligera tendencia a caer. Pero además, creo que está también leyendo el contexto internacional y el contexto internacional está indicando que por diversas razones, especialmente una, pero hay otras, que el precio del petróleo está cayendo y el precio de varios commodities están cayendo y por lo tanto la presión inflacionaria es menor. Y el precio del dinero subiendo. Bueno, entonces, pero eso es por lo que está detrás, o una de las razones más importantes que está detrás, como el precio del dinero está subiendo porque los bancos centrales están apretando las tuercas, están retirando dinero de circulación, las tasas de interés están subiendo, las tasas de interés de los bancos centrales está subiendo y por lo tanto la tasa de interés del mercado está subiendo. La tasa de interés de los bancos es la tasa de interés a la cual ellos, de los bancos centrales, hacen operaciones con los bancos comerciales, ¿no? Y si el banco central sube su tasa de interés, le cobra más caro a los bancos, pues los bancos también suben la suya. Entonces todo eso está subiendo y está apuntando a que se está previendo un menor nivel de actividad económica en los meses por venir y por lo tanto, ya se está viendo, y por lo tanto la demanda de commodities como petróleo se reduce y entonces ¿qué hace el que va a comprar petróleo esperando venderlo un poco más caro después? Se contiene, no compra. Y entonces el que tiene petróleo dice, tú puedes bajar, quiero salir de esta, antes de que baje más. Antes de que baje más, quiero salir de estas órdenes de compra, por decirlo así, ¿no? Y entonces el petróleo empieza a bajar. Entonces, la impresión que yo tengo, yo coincido plenamente con el Banco Central, así lo escribí en las redes sociales, es que la inflación empezó a ceder. Es que lo peor ha pasado. Lo que no sabemos es cuánto va a terminar. ¿Cuándo la inflación va a terminar, usando el lenguaje del Banco Central, convergiendo hacia los niveles, digamos, hacia la meta? O digamos, podemos pensar en los niveles históricos de inflación que andan por el 3-4%. No podría ser también con un mensaje desagradable de la economía, que algunos economistas europeos lo validan. Ellos plantean que ese puede ser el inicio de la recesión. Sí, eso es un temor que existe. Es decir, los bancos centrales han reaccionado ante los aumentos en los precios de muchos bienes, subiendo, digamos, retirando dinero de circulación, subiendo la tasa de interés con el objetivo de que la economía se enfríe, que no crezca más. Porque ¿qué ha pasado? Que la economía se abrió, los hogares salieron a la calle a comprar, las empresas que habían postergado sus planes de inversión salieron a buscar bienes de capital, a invertir, a construir, y la demanda fue tan fuerte que la oferta no ha tenido capacidad de responder porque muchas empresas quebraron o desaparecieron o se contrajeron, ¿no? Las cadenas de suministro se rompieron. Entonces no estaban los bienes y servicios allí para responder a esa demanda. El resultado fue un aumento de precios. Entonces los bancos ahora están, digamos, recogiendo vela, porque además, como dieron vela durante la pandemia para que los bancos sobrevivieran, para activar la economía para mantener un nivel mínimo de actividad y aliviar la situación de la gente que estaba endeudada. Entonces,
ahora está recogiendo y por lo tanto el resultado es que la actividad económica empieza a decrecer. El temor es que los bancos centrales aprieten demasiado y lleven la economía a una recesión. Eso habrá que ver, habrá que medir quién ha sido más agresivo. O sea, las economías más desarrolladas no han sido las más agresivas, subiendo las tasas de interés. La más prudente. Han sido de hecho, muchos economistas dicen que la Reserva Federal ha sido lenta en llevar las tasas de interés a donde tenía que llevarlas más tempranamente, y el Banco Central Europeo ni se diga. O sea, dicen, pero la verdad es que tienen miedo a una recesión. Yo no sé si lleguemos a eso, pero hay temor en ese sentido. No puedo decir que vaya a pasar. Lo cierto es que, aunque los precios empiezan a caer y el peor, como decía Fafa hace un momento, lo peor haya pasado en términos de precios, pero puede venirte un golpe por el lado del nivel de actividad económica a nivel global. ¿Qué significa eso para la República Dominicana? Bueno, si la economía internacional crece menos, si los países ricos, de donde quienes compran nuestros productos y servicios demandan menos porque la gente tiene menos dinero, entonces eso va a significar menos turistas, o menos turistas de lo que esperábamos, menos remesas de las que esperábamos, menos crecimiento, y también un crecimiento de las exportaciones más lento. O sea, por algún lado va a venir un costo, ¿no? Lo que ahora pensamos es que el costo de la inflación es demasiado alto, que está erosionando la capacidad de compra de la gente, que los beneficios de la recuperación, porque han habido beneficios muy significativos de la recuperación, ¿sí? Más empleo, más ingresos de los hogares, en parte de esos beneficios se lo está comiendo la inflación. Entonces, la urgencia es parar, la inflación, pero puede venir un costo en menores ventas al exterior, por ejemplo, o no quizás menores ventas, pero una menor velocidad de crecimiento de esas ventas al exterior. Y eso tiene efecto en la actividad económica y en el empleo. Ministro, una de las principales críticas que se le hicieron a esta administración en su fase inicial fue la limitada capacidad de ejecución presupuestaria que se estaba dando. Y el año pasado, me parece que en el mes de octubre, por ahí, octubre, julio, se hizo un decreto a través del cual se agilizaron los procesos de ejecución presupuestaria, y concretamente en el caso del Ministerio de Obras Públicas, por citar un caso, la subejecución presupuestaria fue en ese momento muy limitada. Tengo entendido, ustedes le dan seguimiento semanal al tema, pero ¿a qué nivel está ahora mismo la ejecución presupuestaria? ¿Qué se está haciendo para seguir optimizando de la perspectiva de que a medida que el Estado pueda ejecutar obras de manera descentralizada en diferentes provincias y para territorios locales puede acelerarse y dinamizarse el tejido productivo? Mira, la situación de la inversión pública ha cambiado dramáticamente del año pasado a esta época. ¿Por qué el año pasado, especialmente en la primera parte del año, la inversión fue tan lenta? Yo creo que hay varios factores que le explican, pero hay dos importantes que yo quiero recordar. Uno, o sea, ¿dónde estuvieron los dos sectores que menor nivel de ejecución lograron? Energía y educación. Y esos dos sectores estaban sometidos a procesos en el caso de energía, estaba sometido a un proceso de reestructuración institucional significativo. Sí, estaban liquidando la CDE, ¿ya? O sea, habían una serie de cambios que impidieron que la inversión en energía caminar a la velocidad que debió de haber caminado. Y el otro fue educación. ¿Y por qué en educación? Bueno, por todo el problema que había con el Plan Nacional de Edificaciones Escolares, donde habían muchísimas escuelas y aulas cuyos proyectos estaban aprobados, pero que ya los presupuestos de hecho se habían agotado porque no habían contemplado la compra de tierra, y cuando la compraron se fue todo el presupuesto, o cuando compraron la tierra y además hicieron la remoción de tierra, o sea, para sentar las bases, el acondicionamiento, se había acabado también el presupuesto. O sea, muchos problemas y nudos legales que tenía también la inversión en educación. Esos dos elementos explicaron de manera importante la poca ejecución en la primera parte del año. También ha habido otros problemas. Yo creo que también hay que reconocer el cambio en algunos de los equipos, en algunas de las sectoriales, limitó el aprendizaje de estos equipos, pero además eran equipos que estaban tratando de hacer las cosas bien y ejecutar con cuidado y no meter la pata, porque el PLD salió del poder en parte, en buena medida, por un rechazo a sus prácticas discrecionales, por la corrupción que imperó, por el clientelismo y por haberse saltado todas las trancas en muchos de los proyectos de inversión. Entonces, el gobierno ha querido ser muy cauteloso y gastar con cuidado y gastar bien, y eso
implica más esfuerzo y lleva más tiempo. Pero todos esos problemas se han ido, digamos, subsanando, se han ido mejorando. En este momento, yo no tengo la cifra muy actualizada, pero yo te diría, la producimos semanalmente, pero a veces no me da tiempo de verla. Yo diría que en este momento tenemos un nivel de ejecución del gasto de inversión de un 35-40% del ejecutado y probablemente normalmente esta época del año anda por 42%. O sea que la brecha entre lo que normalmente anda y lo que estamos y el nivel en que estamos sigue un poco por debajo, pero no mucho. O sea, yo no tendría mucha preocupación en ese sentido. El panorama de inversión ha cambiado dramáticamente en un año de estar discutiendo problema, que era lo que había en los proyectos de inversión por todos los trabas y los nudos. Los problemas que ahora lo que estamos viendo es están avanzando en un tanto por ciento, está en un tanto por ciento. O sea, muy significativo los progresos en ese sentido. Y lo que resta del año, el año que viene, veremos mucho más obras terminadas. Debo decir que muchas obras terminadas a nivel local, a nivel territorial, muchas pequeñas obras. La Comisión para el Desarrollo Provincial, el INAPA, el Ministerio de la Vivienda con muchos proyectos, con proyectos habitacionales o de reconstrucción de vivienda. O sea, la inversión se está moviendo de los grandes proyectos a pequeños proyectos que dan más calidad de vida a la gente, que tienen impacto directo en la calidad de vida. No significa que los grandes no lo tengan, pero digamos es más indirecto. Y más rápido. Y además se pueden ejecutar más rápidamente. Entonces está moviendo un cambio muy significativo en ese sentido y positivo. Hemos visto en la política dominicana que en medio de una tendencia de mucho temor en todo que se agravara la situación por el problema de la guerra con Ucrania junto con el virus, la tendencia era de temor y de incertidumbre. Y hay un viraje. El acuerdo incluso entre Ucrania y Rusia que diligenció Turquía para que se abriera la puerta de la exportación. La misma presión hasta de Estados Unidos sobre los generadores de petróleo para que se incrementara, son en cierta medida como una expectativa que ha ido venciendo el miedo que esto se iba a agravar. Porque el hecho de que el trigo retenido pueda salir y que el combustible baje, son dos factores que tienen una profunda repercusión. Ahora, en esa incertidumbre general, los dominicanos teníamos una ventaja. Aquí se avanzó con el problema del virus en forma tal que nosotros resurgimos como la única referencia para el turismo. Aquí se podía venir sin miedo a contaminarse. Y en cierta medida, esa realidad ha transformado la estructura dominicana, porque ahora el turismo es el eje del desarrollo nacional. Y la velocidad de crecimiento del empleo es particularmente elevada en el este. Acabamos de sacar el informe, estamos sacando un informe en ese sentido sobre datos regionales, y el empleo en el este se dispara, o sea, crece muchísimo en los últimos meses. Y es gracias al impacto del turismo. Y es gracias a la recuperación del turismo. Sí. Y la política de inversión pública es el otro factor. Porque este gobierno, a pesar de la situación, ha incrementado en una forma diversa las inversiones, activando producciones y construcciones. Y es un factor de cierto equilibrio que ahora pinta que puede contener y debilitar el miedo de que esto caminaba a una situación. Aquí caminaba una cierta estabilidad. Mira, lo que pasó el año pasado fue un disparo de la inversión privada que ayudó a compensar en la primera mitad del año la lentitud en la inversión pública. Ahora lo que está pasando, lo que tú dices, Fafa, que la inversión privada no puede seguir creciendo de forma indefinida. Aumentándole los costos. Y menos con la subida del costo. Pero además que lo determina el mercado. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Es la inversión pública la que está un poco reemplazando y jugando un rol más activo, el rol que normalmente juega. O sea, la inversión pública está recuperando ese rol en un contexto, debo decir, de mayores precios, ciertamente, pero eso genera dificultades porque hay que reequilibrar los proyectos de inversión pública. Y eso es todo un esfuerzo que hay que hacer para volver a calcular, porque el que tiene un contrato por 4 millones y resulta que los costos se le dispararon y ahora cuesta 6 millones, no cubica y dice, no, yo no puedo hacer nada, me tienen que reequilibrar. Entonces hay que meterse en un proceso, la entidad que está construyendo, que está contratando, tiene que meterse en un proceso para hacer el reequilibrio económico, aprobarlo, que se lo apruebe Contraloría, todo un proceso. Eso también ralentiza y aún así la inversión pública va a un ritmo razonablemente bueno. Abel, dos cositas así para nos ayuda a entenderla mejor. Una, ya sabemos del anuncio que hizo el gobernador del Banco Central en el sentido de que la economía comienza
a verse un poco mejor. ¿Eso cómo se puede traducir en la cotidianidad de la gente? Porque en términos de precio nada ha cambiado, aparentemente. Entonces, me gustaría que tú nos digas cómo eso se ve, cómo lo come o cómo se come. Y la segunda cosa, me gustaría que ampliara un poquito más, dado que sé que tiene otras perspectivas teóricas del tema nacional e internacional. Eso de que ya llegamos a la parte más difícil. ¿Cómo fue que dijiste, Fafa? Que ya entramos a una fase en que ya, superada esta etapa de calamidad. Eso, ¿hasta dónde eso puede tener soporte, sabiéndose que hay amenazas de recesión fuerte en el mundo, especialmente en Europa, en los Estados Unidos, con estos problemas que tiene, por ejemplo, Alemania, que es una de las fuerzas fundamentales de la vida económica, en una situación bastante nueva para Alemania, con hasta manifestaciones de reclamo de empleo en la calle? ¿Cómo podríamos pensar que ya llegamos al punto más difícil, que ya lo superamos? Bien. 3 o 4 ideas sobre eso. Primero, no es que los precios van a bajar. Claro que no. Es que van a subir a un ritmo menor y van a terminar subiendo a un ritmo normal. Esa es la primera idea. Es decir, ahora están subiendo a un ritmo de 9,5% por año. 9.5. O sea que cada mes los precios aumentan Casi como entre 0.5 y 1%. Ese ha sido el ritmo. Entre 0.5 y 1% todos los meses con respecto al mes anterior. Ahora va a venir un periodo en el cual va a aumentar a un menor ritmo. O sea que no es que los precios van a bajar y todos vamos a estar felices y contentos. No, tendría que haber, para que haya deflación, es decir, que caigan los precios promedio en la economía, el petróleo tendría que derrumbarse. Y mejor no cuentes con eso. Pudiera ser. Si la economía cae en una profunda recesión, entonces los pedidos de petróleo se detienen, los precios se derrumban. Pero se derrumba todo. Pero lo que pasa es que se derrumba todo. Es decir, no es solo los precios, es que se cae la demanda en la economía, se cae la producción. Entonces tú no quieres ver eso. Entonces la primera idea que yo decía era, uno, es que el ritmo de crecimiento de los precios va a ser menor. La segunda idea es que en la medida en que los ritmos de crecimiento de los precios es menor, pues la velocidad de crecimiento normal en una economía que crece bastante como la dominicana, de los ingresos laborales de la gente, va a sobrepasar o está sobrepasando el crecimiento de los precios. Entonces el ingreso real de los hogares se aumenta. Porque, digamos, si habían 3 personas que estaban trabajando en el hogar, 2 personas que estaban trabajando en el hogar, y había una tercera que estaba buscando empleo y no lo encontraba, pero la economía siguió creciendo, de repente esa tercera persona encuentra empleo. Aunque la inflación esté más alta, al esa tercera persona encontrar empleo, o a la segunda lograr hacer más negocios y vender más, ¿no? Genera un aumento en el ingreso del hogar. Entonces, los precios, si bien siguen aumentando, los ingresos de los hogares crecen más y por lo tanto el ingreso real de los hogares crece más. El problema de esto, entonces aquí viene la tercera idea, es, bueno, está bien, los precios, digamos, no están volviendo, o la inflación está volviendo a su nivel normal, pero ¿qué pasa con el empleo? Está haciéndose a costa de menor actividad económica y menor empleo. Entonces, ¿cuál es el balance entre estos dos elementos? Lo que yo esperaría que pasara es que ese balance fuera positivo para los hogares, positivo para la gente, es decir, que la inflación baje y aunque el nivel de actividad económica sea menor al que esperábamos, que siga siendo lo suficientemente elevado como para generar un ingreso en los hogares que compense la inflación misma. Entonces, al final, digamos, a lo largo de los meses, el efecto termine siendo positivo, esa combinación de menor inflación con un crecimiento de la economía y un crecimiento de los empleos. Ministro, 2 preguntas breves. ¿Cuáles son las grandes prioridades del ministerio desde el punto de vista de la llevanza, de la ejecución y de la gestión y también de la planificación legislativa? Porque tenemos una ley de agua, una ley de ordenamiento territorial que no dimensionamos en su justa dimensión, valga la redundancia. Eso por un lado. ¿Cuáles son sus grandes prioridades de su gestión? Y siendo el Ministerio de Economía el coordinador o director, no me recuerdo, del Gabinete del Agua, y viendo todo este tema de sequía planetaria que hay, y sobre la mesa el trabajo que se hizo en el Ministerio del Plan 2022-2036, que dice que hay que construir 8 o 9 presas en los próximos 12, 13 años,
cuáles son las prioridades, con 2 presas, por ejemplo, como la de Dos Bocas en Santiago Rodríguez, cuestionada, o la Placeta en Jánico, cuestionada también. Mira, yo diría que hay el Ministerio tiene 3 grandes prioridades. Una es fortalecer la planificación. Y cuando se dice eso, a veces como que parece como un poco abstracto. Eso, planificar significa identificar claramente cuáles son los problemas que tiene esta sociedad, este país, esta economía, y poner a los ministerios a trabajar en función de resolver esos problemas, identificando cuáles son las contribuciones que ese ministerio o esa entidad pública debe hacer para resolver ese problema a partir de un diagnóstico. Eso es planificar. Identificar, digamos, cuáles son los procesos necesarios para que esa institución produzca lo que tiene que producir y cuáles son los recursos que necesita. Y una vez se pone en marcha eso y se ven los resultados, si no funcionó, hay que revisar de nuevo y decir que algo no está bien. Y si funcionó, bueno, reforzar la marcha y poner la inversión pública al servicio de ese plan. Esa es la planificación. Y eso es lo que hace que las cosas queden bien. Porque si usted no se planifica, va a quedar mal. Yo digo con mucha frecuencia, lo que no se planifica queda mal, y si queda bien es una chepa. Sí. Entonces, no, tiene que hacerlo ordenadamente. La política pública no se hace a lo loco. Se plantea claramente cuál es el objetivo y se te plantea cómo enfrentar ese problema y se hace de manera ordenada. Y eso tiene que hacerse de forma articulada. Usted no va a resolver el problema de educación si no se resuelve el problema del ingreso de los hogares más pobres, ¿no? Por ejemplo, o no puede resolver el problema del medio ambiente, ¿no? Si no enfrenta el tema educativo al mismo. O sea, tiene que ser de forma articulada, integral. Y eso es un desafío porque en este país y en muchos otros tenemos la costumbre de ver los problemas de manera segmentada y las entidades públicas tienden a ver lo suyo y no al otro lado. Cada ministro es un dios. Entonces, no, así no, tiene que ser de manera articulada. Y en eso estamos haciendo avances significativos. Primera meta, hacer que la planificación funcione. Y eso es lo que le da calidad a la política pública. ¿Ya? Eso es un gran tema. El otro gran tema es el que acaba de señalar Federico, el tema del ordenamiento territorial. Esa es la segunda gran meta que tenemos en el ministerio. Este país ha crecido de una manera muy significativa, con mucha exclusión, pero lo ha hecho muy desordenadamente y eso se ve claramente reflejado en el territorio, en nuestras calles, en nuestras carreteras. Estamos tomando tierra agrícola para construir residenciales, ¿no? Estamos cultivando en las laderas de las montañas, estamos ocupando los lechos de los ríos o los cauces de los ríos y hasta las orillas de las carreteras. Entonces, ha sido realmente caótico, ¿no? Y tenemos que ordenar, porque cuando ordenamos las cosas y se cumplen las normativas, y tenemos que desarrollar las normativas porque no las tenemos, entonces la calidad de vida aumenta. Entonces ese es el otro gran reto. Y eso significa que el gobierno central oriente, no es que lo determina, orienta ese proceso de ordenar el territorio y de hacer que los gobiernos locales tengan la capacidad de aplicar políticas de uso de suelo, por ejemplo. ¿Ya? Como eso es una de las dimensiones. Esa es la segunda, ese es el segundo. Dije planificación, dije ordenamiento territorial. Y el tercer elemento es, que es mi idea, es tratar de transformar de forma importante la política social en este país. Continuamos con la entrevista del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que lo es Pavel Issa. Ministro, usted hablaba, pergeñaba de alguna manera objetivos fundamentales del gobierno. ¿Podríamos definir eso como la política de desarrollo básica de este gobierno? El objetivo explícito del gobierno, planteado originalmente en el programa de gobierno y transformado, y un programa de gobierno que se transformó en un plan de Estado a través del Plan Nacional Plurianual del Sector Público, que es el plan de 4 años que están obligados por ley todos los gobiernos a preparar y a aprobar, es que hay que mejorar la calidad de vida de la gente, que es el objetivo fundamental, que durante los últimos 50, 60 años... ¿Cuáles son los ítems que conforman esa declaración? ¿Qué es calidad de vida? Exacto. Bueno, decía que durante los últimos 50, 60 años la economía ha crecido, pero la calidad de vida no ha ido par y paso
a esa expansión del ingreso y de la producción de riqueza, porque también mucho la riqueza se había concentrado. Entonces, ¿qué es calidad de vida? Bueno, como ha dicho el exministro muchas veces, calidad de vida es la cotidianidad de la gente. Que tú te levantes y tengas agua, ¿no? Y que tenga energía, que te prenda el abaniquito, ¿no? Y que tú salgas a la calle y tengas un empleo decente, ¿no? Que si tú tienes hijos e hijas o tú mismo quieres educarte, bueno, que tengas servicio educativo de calidad, que haya seguridad pública, ¿no? Y que si te enfrentas, si eres víctima de algún delito, que la justicia haga el esfuerzo de verdad por enfrentar eso, ¿no? Que vivas en un entorno sano, ¿no? Entonces, un hábitat, ¿no? Sano. Entonces, eso es calidad de vida. Entonces, que si quieres salud, haya salud. Exactamente. O que las acciones públicas prevengan que te enfermes, y que si te enfermas, pues entres a un servicio de salud decente, ¿no? Entonces, eso es calidad de vida, ¿no? Entonces, el programa de gobierno está estructurado alrededor de eso. Ahora, para lograr todo eso, también hay temas de la calidad del Estado. O sea, para que el Estado logre empujar todo eso, tiene que haber un Estado que funcione, que enfrente la corrupción, que enfrente el clientelismo, que sea más transparente, que tenga una política exterior activa, que procura mejorar la calidad de vida de la gente, aunque parezca alejado de los objetivos, de la calidad de vida. Es decir, lo que hacen los embajadores, embajadoras, cónsules, tiene que tener algún reflejo en calidad de vida de la gente, que la economía crezca y cree empleo, ¿no? Entonces, pero para mejorar calidad de vida, tú tienes, digamos, dos caminos. Hay dos formas de transformar crecimiento en calidad de vida. Un camino es el mercado de trabajo. ¿Qué significa eso? Empleo. Asegurar los ingresos de la gente. Que la economía crezca y genere los empleos suficientes, y que esos empleos sean de suficiente calidad como para que la gente lleve a sus hogares un ingreso digno como resultado de su trabajo. Claro, esa transformación del mercado de trabajo hacia empleos más dignos, más decentes, de más calidad, implica también una transformación de las habilidades, de la construcción de las habilidades de las personas, y tiene que ver con educación. O sea, tiene que ver con oferta y demanda de trabajo. La oferta de fuerza de trabajo es la gente con capacidades, con habilidades, y tiene que ver con la educación, desde la educación inicial hasta la educación universitaria o la educación técnica. Tenemos que transformar significativamente todo el continuo de la educación. Y luego, la otra ala es que las empresas se vayan transformando, que vayan escalando, transformándose tecnológicamente, que las empresas, las micro, empresas precarias, no limitadas, se transformen en pequeñas empresas de más productividad, las pequeñas en medianas, las medianas en grandes, y todas ellas que se vayan cambiando y transformando tecnológicamente y haciéndose más productivas, y por eso puedan pagar mejores salarios, y demanden fuerza de trabajo de más calidad, ¿no? Eso es una vía, el mercado de trabajo. La otra vía es los servicios públicos, señores. Si hay algo que yo creo que de donde está cojeando esta sociedad en términos de calidad de vida, es la calidad de los servicios que provee el Estado directamente, o que está llamado a regular: salud, educación, para poner dos temas, ¿no? Transporte, ya, protección del medio ambiente y procurar un hábitat sano, ¿no? Entonces toda la política todo el esfuerzo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo está puesto en hacer que la política genere ese tipo de resultados. Debo decir, en un entorno fiscal con muchas restricciones, es decir, con muy poco dinero para hacer todo esto. Pero no estamos en un momento para hablar de lograr tener más dinero en el fisco, que la situación económica internacional dice que lo prudente es esperar un momento más adecuado, desafortunadamente. Pero tenemos que eventualmente poner al Estado en capacidad de ofrecer mejores servicios públicos a través de más ingresos. En todo lo que es tu exposición, yo te iba a hacer una preguntita. En todo lo que es tu exposición, queda claro que sin una visión global de la política no se mejora la realidad. Y el hecho de que tu jefe, hasta hace poco, ahora es el jefe del medio ambiente, indica que eso puede facilitar que la coherencia en la política económica tenga un refuerzo en una política también coherente del medio ambiente. Porque así como uno piensa en la vida de la gente, la atmósfera general de la vida tenía mucho que ver con la anarquía que también se estaba produciendo en el medio ambiente y el deterioro general. Que ahora, en esa visión que hay que armonizar, el medio ambiente es un recurso distinto en el trato. Eso me permite, este comentario tuyo, Fran, me permite
conectar comentario porque no hace preguntas, con algo, algo, pero estimula, pero un comentario estimulante. Sí. Me permite comentar con algo que me preguntó Federico hace un momento. Es decir, teníamos dos temas. Hablé de ordenamiento territorial como misión importante, crear las bases para tener políticas de ordenamiento del territorio, y eso se hace con medio ambiente, muy estrechamente, y con los gobiernos locales, por supuesto, ¿no? Principalmente. Pero luego también está el tema de agua, que el ministerio está empujándolo. Nuestro ministerio está empujando la aprobación de una nueva ley de agua que provee el marco para gestionar el recurso hídrico. Y que está asociado también al ordenamiento territorial. Y está asociado al ordenamiento territorial y a la protección de los recursos naturales, ¿no? Entonces, ahí hay dos puntos de encuentro muy grandes entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Medio Ambiente. Ahora ¿no? se facilita por el hecho de quién fue a medio ambiente saliendo de economía. Yo creo que sí, que como venimos, digamos, del mismo grupo, tenemos códigos comunes, pero además no solo nosotros, digamos, es un equipo, no son dos personas, estamos hablando de mucha gente que pensamos igual o parecido en estos temas. Pavel, mira, déjame hacerle una preguntita antes que el tiempo se nos vaya, Fafa, y discúlpame, que lo tenía ahí, se me olvida, tú sabes qué le da. Pavel, hace poco el ministro de Trabajo habló de que era tiempo o prudente o adecuado, no recuerdo textualmente, el aumento salarial en los salarios. Esa fue la partecita que me faltó para responder a tu pregunta hace un momento. Entonces, me gustaría saber cuál es tu opinión, tu visión o en qué está el ministerio con eso. Y máxime en un momento en que hemos pasado por muchos escándalos asociados a salarios muy privilegiados y que el pueblo y el país entero ha rechazado. Y la segunda cosa, tu opinión, la tuya, porque sé que no tiene que ver con el ministerio directamente, pero tu opinión en cuanto a lo que tiene que ser, en términos estratégicos, nuevas políticas en el plano económico en República Dominicana. ¿Podemos seguir con la misma plataforma, con la misma visión, con las mismas bases legales? Yo sé que es un tema larguísimo, pero lo puede resumir. Máxime, después que hemos hablado tantas cosas asociadas a que hay un después con el COVID, más guerra, más China, más etcétera. Okay, mira, con respecto a los salarios, es un tema que le compete a mis colegas del Ministerio de Trabajo y al Comité Nacional de Salarios. Pero yo diría que eventualmente, pero no sé esa eventualidad cuándo pudiera suceder, habrá que hacer un ajuste de salario porque la velocidad de crecimiento de los precios, por lo menos hasta muy recientemente, así lo indica, porque la capacidad de compra de los hogares se ha estado, digamos, erosionando producto de eso. Entonces, eso es, digamos, deberá ser un componente adicional. Es decir, la reactivación económica hace que la gente encuentre más empleo, que los negocios se muevan más, que la economía esté activa y eso aumenta los ingresos y combate los efectos de la inflación, pero también deberemos considerar en algún momento nuevos ajustes de salario mínimo que ayuden a compensar la situación. No sé cuándo, repito, pudiera hacer eso, es un tema que le compete a otros colegas. Lo otro, bueno, una nueva visión. Mira, yo creo que está muy claro. Yo creo que necesitamos, digamos, dos líneas de trabajo grandes para transformar la economía y la sociedad en los ámbitos económicos y sociales. Uno es el tema de la transformación productiva. O sea, con una economía en donde, digamos, más de la mitad de los empleos son informales y la inmensa mayoría de esos empleos son precarios, de muy bajísima productividad, no hay forma de que el tamaño del pastel crezca lo suficiente como para que todo el mundo tenga un tamaño un pedazo de bizcocho suficientemente bueno como para alimentarse bien. O sea, tenemos que apostar a una transformación de las empresas en este país, del tejido productivo en este país, con políticas de desarrollo productivo. Las abandonamos por mucho tiempo o las pusimos en un segundo plano por mucho tiempo. Después que nos movimos de la sustitución de importaciones y la política de transformación industrial al periodo neoliberal, pues abandonamos la política de desarrollo productivo y los resultados los tenemos ahí. No hemos logrado dar los saltos tecnológicos, los saltos productivos, los saltos industriales, los saltos en la agricultura. Entonces hay que retomar
las políticas de desarrollo productivo. ¿Cómo puedes hacer para que la agricultura se transforme de una agricultura precaria, pequeña, pobre, a una agricultura productiva, ¿no? Y luego, ¿cómo puedes hacer que el tejido industrial, que está mayormente compuesto de pequeños talleres de bajísima productividad, se transformen en empresas mucho más productivas? Y así puedes irte por el tema de servicios. Si tú quieres, hasta en la minería hay pequeñas iniciativas con muy baja productividad, muchísimo alto riesgo laboral. ¿Cómo podemos transformar? Eso es un gran filón de trabajo que al cual hay que entrar, y que el Ministerio de Economía está apostando y empujando para eso. Y luego está el tema de la transformación de la política social completamente. Es decir, tenemos que movernos hacia... Y todo eso con un enfoque de equidad. O sea, porque claro, es crecer cuantitativa y cualitativamente, pero al mismo tiempo que eso implique una redistribución significativa, no solo a través de los mecanismos de impuestos y de redistribución a través del Estado, sino también generando más empleo de calidad, proveyendo servicios públicos de más calidad. O sea, estamos gastando el 4% en educación y del PIB en educación, un cuarto del presupuesto, y las transformaciones en términos de calidad de la educación dejan muchísimo que desear. No digo que los logros han sido cero, no han sido cero, pero la verdad es que están muy lejos de lo que todos esperábamos. Entonces hay que enfrentar eso y transformar recursos en mejores procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿ya? Y todo el tema de salud. Con salud, el financiamiento de la salud y la seguridad social. O sea, si hay una entidad, una institución, en términos abstractos, que puede ser profundamente redistributiva, es la seguridad social. No, que es el objetivo. Y tenemos una seguridad social con muy poca profundidad, ¿no? Y muy condicionada por el sector financiero. Hablemos con claridad al respecto. Eso hay que irlo transformando, es decir, empujando, ¿no? en otra dirección, para que la seguridad social sirva esencialmente a la gente, y que todos los actores que intermedian y participan sepan que son más que nada un vehículo para generar equidad. Pavel, gracias, Pavel. Tú estás tocando la necesidad del cambio y el desafío que este gobierno se asuma como tal. Está bien, la propaganda la hacemos ahorita. Gracias, Pavel. Muy amable de tu parte. Gracias por acompañarnos en esta interesantísima entrevista. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.